arquitecto especialista en el alquiler inmobiliario digital, Juanjo Bande se dedica a asesorar profesionalmente a las personas y empresas que buscan obtener rentabilidad y seguridad. Además, su canal de YouTube, de sobra conocido en el sector, es una fuente, o es un medio, mejor dicho, donde publica o donde vierte gran cantidad de información bastante importante y, de hecho, si no lo conocéis o para los que aún no lo conozcáis, os invito a visitarlo y, por supuesto, darle al botón de seguir. Juanjo, ¿qué nos puedes contar sobre la importancia del alquiler turístico para una ciudad abierta? Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a De Quijos, muchas gracias a todo el equipo, a Isabel, a Fran, por invitarme y poder estar hoy aquí. Para mí es un gustazo siempre colaborar con el equipo de Quijos porque siento que estoy como en familia, ¿no? Y yo, como muchos de vosotros, también soy inversor en el sector, también tengo propiedades en alquiler y yo tengo muy presente esta frase de Warren Buffett de nunca invierta en un negocio que usted no pueda entender. Para mí invertir en algo significa entenderlo. No voy a invertir, no voy a meter los cuartos en algo que no entienda. Yo creo que eso es una cosa que tenemos todos muy en la presente cada vez que vamos a meter dinero en algo, ¿no? Tenemos que entender un poquito el sector y dónde nos estamos metiendo. Y eso es lo que me ha llevado a mí, que yo desde el año 1998 hasta el año 2014 era, digamos, un arquitecto más convencional, a meterme a partir del año 2014 a invertir. Y para mí, invertir en este sector es lo mismo que investigar y es lo mismo que entender. Y a partir de 2014 mi actividad investigadora se convirtió en actividad divulgadora y ahora mismo, como decía Isabela, pues tengo más de 10.000 seguidores en YouTube y asesoro, me dedico a asesorar profesionalmente a proyectos de inversión en el sector. Y para entender, conocer y comprender cualquier cosa, como estamos diciendo, lo que nos viene muy bien son los datos. Los datos son nuestros amigos, no solo los datos de cómo nos va a nosotros, ¿no?, sino los datos de cómo va el sector en general nos pueden ayudar mucho a colocar las cosas en su correcta dimensión. Estos datos que os voy a ofrecer son estimaciones mías sobre datos de Pricelabs y de AirDNA, que son dos potentes marcas de análisis de mercados del sector. Tenemos aquí a Fausto, que viene después a hablar con nosotros de Pricelabs. Yo creo que él va a contaros mucho más lo que es Pricelabs. Pero tenemos que el importe de dinero que se ha movido en la ciudad de Madrid durante el año 2023 en alquileres de nuestro sector ha sido de 430 millones de euros. Yo creo que esto es importante tenerlo presente porque muchas veces, sobre todo hasta hace unos años, se consideraba este sector del alquiler turístico, del alquiler vacacional o de corto plazo como un sector menor, como un sector, la hermana pobre del sector del alojamiento. Cuando estamos hablando de estas cifras, cuando estamos hablando de una ciudad como Madrid de mover 430 millones de euros de actividad solo en alquileres, sin incluir en esta cifra efectos de economía inducida o de segunda vuelta, estamos hablando de un sector súper importante y que ninguna ciudad puede prescindir de él. Esto es una fórmula de alojamiento que se está demostrando en la demanda, que hay mucho tirón y esto nos empieza a colocar en magnitud el sector del que estamos hablando. Esto ya no es un sector secundario, esto ya no es un sector pequeño. Esto es lo que estamos viendo ahí. ¿Y cómo se comparan estos 430 millones de Madrid con otras ciudades de España? Bueno, pues tenemos que estar un poquito por detrás de los 460 de Barcelona. También sabemos que en años anteriores estas cifras eran mucho mayor la diferencia con Barcelona, ¿no? Tenemos 170 millones en el año 2023 en Málaga. Málaga está creciendo muy fuerte. Tenemos 160 en Sevilla y 140 en Valencia, ¿no? Esto nos ayuda un poquito también a situar esto en magnitud. Madrid es una ciudad súper importante en este sector en España y aquello que se decía muchas veces que esto era un monopolio de Barcelona, vemos que ya no es tan así. Vamos a situar también esto con otras ciudades de Europa y vemos que, por ejemplo, Madrid, si la comparamos con otras ciudades significativas de Europa, pues ocupa un puesto que dista mucho de los 1.800 millones de euros, esta cifra está en euros, aunque esté hablando de Londres, 1.800 millones de euros que se han movido en Londres en 2023, solo en alquileres, 1.250 millones de euros en París. Ahora ya los 400 de Madrid ya no nos parecen tan grandes, ¿verdad? 700 millones que se han movido en Roma o 340 en Lisboa.
que si comparamos tamaño de ciudad, casi son más 340 para Lisboa que 430 para Madrid. ¿Qué pasa si miramos el conjunto de los mercados por países en vez de ir por ciudades? Muy bien. Pues en el año 2023 seguimos. En Francia nos vamos a 13.000 millones de euros. Estamos hablando de cantidades muy importantes que, como decíamos cuando preparábamos esta charla, ya empezamos casi a tener que medirlas en porcentajes de PIB más que en cantidades económicas directas. En Reino Unido, 8.600 millones, Italia, 8.000, España pasando los 7.000 y Portugal, 1.800, ¿no? Es decir, que poniéndolo siempre en relación al tamaño del país, ¿no? Es una cifra muy importante. ¿Y qué está pasando con los crecimientos? Aquí os traigo unas cifras de crecimiento interanual de número de propiedades, ¿no? Las cantidades económicas que hemos visto que se mueven nos demuestran que la demanda tira, porque si el cliente no paga, no hay dinero. ¿Qué pasa con las propiedades? Vemos que en el último año las propiedades que se ofertan en estos mercados han aumentado en Francia un 23%, en Reino Unido un 24%, Italia un 16%, España un 21% y Portugal un 17%. O sea que estamos viendo un crecimiento muy fuerte de la planta de oferta también en el sector. Y yo quiero traer también unas reflexiones aquí. Tenemos que entender que este no es un fenómeno local. Creo que todos tenemos la tentación de dar excesiva importancia a la ciudad en la que vivimos, es decir, esto pasa aquí porque X, esto pasa aquí por Y. Esto es un fenómeno global, que está creciendo a la vez en muchos puntos del planeta. Estamos hablando de una nueva forma de utilizar la vivienda, de una nueva forma de unir vivienda y tecnología, y tenemos que entender que estamos viviendo un fenómeno que no se limita únicamente a Madrid. ¿Qué otras cosas estamos viendo en general en el mercado? Estamos viendo mucha profesionalización de la oferta. Vemos como 1/3 de la oferta se está comiendo, digamos, o concentra 2/3 de la actividad. Hay muchos anuncios, muchos listings, muchas casas que, digamos, están un poco ahí medio adormiladas y tienen mucha menos actividad. Y los apartamentos que se gestionan de un modo activo, profesional, como es el caso de los de The Key Host, suelen tener un porcentaje de actividad mucho mayor a esos otros que decimos que están un poquito dormidos, ¿no? Estamos en un panorama interno dentro del mercado de tecnificación creciente y muy acelerada. Cada vez se emplean más herramientas tecnológicas, cada vez más complejas, y estos tienen unos resultados exponenciales. Aquellos que lo usan lo disfrutan, tienen sus beneficios, pero aquellos, por otra parte, aquellos que no lo hacen también reciben un poco la pérdida de competitividad contra esos que sí lo hacen, ¿no? Y aquí salgo un poco de la del mundo de la tecnología para ver este gráfico que muchos conoceremos, que es el gráfico de visados de obra nueva en España. Vemos que en España prácticamente se ha dejado de construir vivienda desde el año 2008. La vivienda nueva que se construye, los visados de obra nueva, siguen en mínimos. Y esto lo que nos lleva es que ante un bien que cada vez es más demandado, tengamos que aplicarle mucha tecnología para poder convertir ese bien en un servicio. Es decir, tenemos vivienda más tecnología, es el trabajo que hace tan fantásticamente The Key Host. Conseguimos poner un servicio en manos de nuestros clientes inquilinos finales y es esto lo que los lleva a pagar y a pagar contentos por un servicio, porque convertir un inmueble en un servicio tiene la capacidad de generar muchísimo valor. Y esto es una cosa que se hace gracias a profesionales como los de Key Host, que son los aliados clave para llevar nuestras inversiones a buen puerto. Y yo, pues, hoy no tengo nada más que decir y, una vez más, repetir a la familia de Key Host el agradecimiento por invitarme hoy aquí y es un placer poder estar disfrutando de esta charla. Muchas gracias a todos.